Obvia, con Eduardo Juchín. Hola Eduardo, buen viernes, bienvenido. ¿Cómo ves las cosas? Eh, Carmen, me da mucho gusto saludarte y mira, si me lo permites, antes de entrar al tema del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, quisiera comentar brevemente esta campaña que ya se ha iniciado por parte del presidente de la República y que recientemente, justamente el INE acaba de dar a conocer, acordarlos y digamos que ponerlos próximamente en vigencia, los lineamientos para las propagandas, para las apariciones de los funcionarios públicos, y uno de los lineamientos dice que esto que va a hacer el presidente no se puede hacer. Sin embargo, estos lineamientos entran en vigor el 8 de septiembre, es decir, no afectarían a esta campaña del presidente, pero además hay 300 y tantas impugnaciones, inclusive de la presidencia de la República, contra estos lineamientos que con muy buena intención hizo el INE, preparó el INE, los aprobó en una polémica sesión, con mucha discusión por parte de los partidos políticos, y que el destino de estos lineamientos pues es incierto porque están por resolverse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, Carmen, aquí el problema es que si miramos el artículo 134 de la Constitución, ahí dice con mucha claridad que la propaganda que deberán o que podrán hacer las instituciones públicas, incluida por supuesto la Presidencia de la República, en ningún caso, así dice, en ningún caso podrán contener imágenes, ni siquiera el nombre de los funcionarios públicos. Esto es lo que dice la Constitución, pero una ley secundaria, la LEGIPE, dice que esto no rige para los informes de los gobernadores y el presidente, desde luego, y semejantes. No se considera esto una propaganda prohibida, dice la ley. Y el asunto, Carmen, es interesante porque fue motivo de una acción de inconstitucionalidad que resolvió ya la Corte hace un par de años, y que la Corte decidió que ahí donde dice que en ningún caso, bueno, es en ningún caso, pero no tanto, porque se exceptúa la propaganda relacionada con los informes de gobierno. Esto recuerdo muy bien la discusión en que la magistrada, la ministra Luna Ramos, defendió el punto diciendo que esta propaganda en realidad era una rendición de cuentas, un acto de rendición de cuentas, lo cual obviamente es absurdo, pero fue acompañada por la mayoría de los ministros, excepto el ministro Cosío, que él muy sensatamente señaló que si había una excepción a ese en ningún caso que dice el artículo 134 de la Constitución, pues esta excepción tendría que estar contenida en la propia Constitución y no en una ley secundaria. Sin Exacto. embargo, se quedó solitario, Carmen, el ministro Cosío, y el hecho es que la Corte avaló esta disposición, que ahora curiosamente entra en contradicción con uno de los lineamientos del INE, que exactamente prohíbe este tipo de propaganda a los funcionarios públicos. El afectado en este caso podría ser Miguel Ángel Mancera, porque cuando él rinda su informe de gobierno ya estarían en vigor estos lineamientos, aunque es de esperarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva este asunto antes de que entre en vigor esta serie de lineamientos. Como quiera que sea, hay que ahí decir que el INE con muy buena intención aprobó estos lineamientos,
pero que sí, en algunos puntos parecería que estuviera legislando un órgano electoral que por supuesto no tiene atribuciones legislativas. Pero esto, Carmen, también pone en evidencia una grave omisión del Congreso de la Unión, porque en realidad lo que está haciendo el INE, de alguna manera, es reglamentar el artículo 134 constitucional que decíamos que prohíbe la propaganda personalizada. Pero al hacer esto el INE, pues evidentemente es un asunto que con buena intención, insisto, está haciendo, pero que más bien corresponde al Congreso de la Unión. Y ahí el Congreso está en falta evidentísima, Carmen, porque no solamente incumplió con la emisión de la ley reglamentaria de este artículo 134, no solamente incumplió un plazo que él mismo se fijó, como lo ha hecho lamentablemente en otros casos, pero en este es particularmente, eh, ¿cómo decir? Pues indignante, porque incumplió una vez, volvió a abordar el asunto, se fijó otro plazo y lo volvió a incumplir. Y este es el momento en el que el artículo 134 de la Constitución no tiene ley reglamentaria, lo cual sirve también como parapeto, como argumento para decir que en ciertas cosas no se puede hacer nada. Ahí yo tengo una posición diferente porque ante la violación a la Constitución, por supuesto que puede y debe hacerse, no algo, sino mucho. Bueno, ya me Sí, extendí, perdón. pero Eh, te eh, interrumpo un segundo, Eduardo, te interrumpo un segundo. Qué bueno que cambiaste de tema. No, no cambiaste de tema, vamos a tener dos momentos tuyos. Incluso déjame hacer una pequeña pausa para separar los temas, aunque está junto con pegado. Al final de cuentas, estamos hablando de la utilización de dinero público para temas político-electorales. Y esta primera parte que has hecho una espléndida revisión de este asunto de los lineamientos y de cómo esto que va, pues sí, va a entrar en vigor el 8 de septiembre, ya que nos hayan zorrajado una campaña tremenda como la que hoy empezó, con un gasto de dinero público que no tenemos noticia de cuál va a ser, pero que solamente por asomarnos a lo que hoy se publicó ya nos habla de una cantidad millonaria. Hoy en todos los periódicos se pagan páginas enteras de la presidencia anunciando el quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos viendo esta pues cantidad de spots y de mensajes donde se pone como la figura central, obviamente, a Enrique Peña Nieto en todo tipo de situaciones, en una gran producción que alguna gran productora habrá realizado con un gran presupuesto para mostrar a un Peña Nieto como lo muestra. Esto, por un lado, desde luego nos lleva al terreno del uso del dinero público y esto que tú dices con toda claridad, este hueco, esta posibilidad que da el marco legal, que si bien viene una modificación en camino, pues llama muchísimo la atención y qué bueno que lo resaltas, que se echa a andar todo esto que en unos pocos días sería ilegal, ¿no? En pocas palabras. efectivamente, Carmen, pero de verdad resulta, bueno, pone a dudar sobre hasta qué punto rige en este país el Estado de Derecho, cuando la Carta Fundamental, la Constitución, dice en ningún caso la propaganda pagada con recursos públicos tendrá carácter personal, personalizado, es decir, no a la propaganda personal. Y vemos, bueno, qué es lo que vamos a ver, lo que ya estamos viendo con la propaganda de Enrique Peña Nieto, justamente eso. Y Una lo oda. lamentable, y sí, y lo lamentable es que eso lo avaló la Corte, porque Carmen, ¿qué interpretación puede tener una frase que dice en ningún caso podrá haber propaganda personalizada? Pues no hay modo de hacerse. No, Pues no, sí, no, no. la Corte avaló que para los informes de gobierno sí puede hacerse ese tipo de propaganda. Increíble, Lamentable. increíble. Sí, la de la corte aquí fue verdaderamente increíble porque ahora sí que en ningún caso se puede entender que en ningún caso signifique otra cosa que en ningún caso. En efecto. Y eso, la verdad es que ahí sí brilló la posición del ministro Cosío, José Ramón Cosío, porque
Él se opuso, votó en contra de esa decisión mayoritaria y el argumento que te decía, él argumentaba, bueno, si este en ningún caso debería tener alguna excepción, debería estar en ese mismo artículo, en la misma Constitución y no en una ley secundaria. Ni más ni menos. Eduardo Huchim, déjame hacer un pequeño alto en el camino. Has dejado aquí puesto un asunto fundamental en estos momentos donde muchísimas personas están conversando del tema en las redes sociales. Se convierte desde luego en una materia de discusión importante. Ya escucharemos a José Luis Sánchez Macías que nos cuente cómo van las tendencias, etcétera. Pero bueno, se está posicionando esto como hashtag, entre otras cosas, porque se están utilizando las cuentas oficiales de las secretarías de Estado, de los funcionarios, para posicionar precisamente el tema de este quinto informe de gobierno y reforzar esta enorme campaña que hoy se echa a andar con miras a la semana que entra, el 1 de septiembre, cuando se dé a conocer el informe que tenga que dar Peña Nieto sobre su gestión gubernamental. Pero claramente estamos frente a una campaña donde no puede haber más ejercicio de personalización de la misma que la que estamos viendo en estos momentos en nuestra pantalla. Es Peña Nieto en todas las versiones posibles y todo en torno a la figura presidencial. Así que bueno, dame un segundo, Eduardo Huchim, si me lo permites, para escucharte sobre este otro gran tema que tiene que ver nuevamente con las cantidades utilizadas del dinero que pagan los mexicanos en sus impuestos, en este caso para financiar ciertamente enorme proceso electoral 2018 que involucrará muchas elecciones en el país y que para ello, bueno, pues están pidiendo una cantidad realmente grande de dinero para organizar tal cosa. Después de este instante, de este corte, regresamos contigo, Eduardo Huchim, en Omnia. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Eduardo Huchim, de regreso contigo. Bueno, pues, ¿qué dice el INE? ¿Que necesita cuánto para hacer qué, Eduardo? Bueno, Carmen, lo cierto es que creo que podemos convenir en que el INE es una institución fundamental para la democracia mexicana, pero de cara a los 25,000 millones de pesos que proyecta pedir, es un anteproyecto todavía, a la Cámara de Diputados, si así lo aprueba el Consejo General, de cara a esa descomunal cantidad, lo cierto es que el INE me parece un mastodonte voraz que además a veces parece un elefante blanco. Mastodonte porque realmente es una institución con una plantilla de personal que se mide en algo así como 16,000 personas, 16,000 trabajadores tiene el INE, y eso, de acuerdo con lo que se decía hace algún tiempo, quizá ahora sean más. Voraz, porque 25,000 millones de pesos, pues son muchísimo dinero.
Y elefante blanco porque de cara a ciertas atribuciones que tiene el INE, lo cierto es que parece un elefante blanco porque no actúa. Porque, por ejemplo, si pensamos en materia de fiscalización, pues su fiscalización es más bien una simulación. Pero bueno, este jueves el INE presentó su anteproyecto. Creo que vale la pena señalar este carácter que tiene este anteproyecto, el carácter de anteproyecto que tiene este presupuesto, porque todavía falta que lo apruebe por una parte primero el Consejo General y el anteproyecto se convertiría en proyecto y luego lo apruebe la Cámara de Diputados. De modo que es, digamos, el saque presupuestal del Instituto Nacional Electoral. Son 25.000 millones, Carmen, en números redondos, que representan 10.000 millones más que en 2017. Esa cifra multimillonaria supera en casi 10.000 millones los 15.000 de este año, decía yo. La verdad es que yo no veo racionalidad en esa cantidad descomunal. Podríamos compararlo, por ejemplo, con el gasto en salud dentro del programa Prospera. Y oh sorpresa, ahí es alrededor de 6.000 millones de pesos en 2017. O sea, el anteproyecto del presupuesto del INE cuadruplica el gasto en salud del programa Prospera. Y en estas circunstancias, el consejero Ciro Murayama, que es el presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, y es temporal a diferencia de las permanentes que son como las de capacitación, fiscalización y otras. Esta es una comisión temporal que se forma para integrar el presupuesto y una vez que lo presenta ante el Consejo General y es aprobado, pues sus funciones terminan. Por eso tiene el carácter de temporal. Dice Ciro, no sin razón, que las cifras que presenta en este presupuesto es en promedio lo que corresponde al gasto del INE, el 35.35% del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, menos del 1%. Esto explicaba Ciro el jueves, es lo que ha constantemente hecho el INE en 2000, en 2006 y 2012. Pero lo cierto es que, bueno, ¿y por qué puede ser el punto 35? ¿Por qué tiene que ser el punto 35? ¿No podría ser el punto 10 o el punto 15? Ciro dijo una expresión que creo que denota que en el INE están conscientes de la enormidad del presupuesto. Dice que el INE está dispuesto a contribuir con sus capacidades y experiencia institucional al propósito de encontrar un sistema electoral que pueda resultar menos oneroso para las finanzas públicas. Cierto, el problema es que ya se tardaron. Y por supuesto, Carmen, esto por parte del electorado o de una parte del electorado a la que les interesan esos temas, pues ha tenido una reacción negativa. Cito un comentario de un lector en el periódico Reforma, en los comentarios que aparecen al final de la información relativa. Dice, absurdo, abusivo, decadente, elecciones caras, resultados dudosos, presidente inútil, servil y parcial, consejeros cínicos, ineptos y partidarios. ¿Qué salió mal? Se aniquiló el IFE para crear esta aberración inoperante. Es, por supuesto, una calificación exagerada, estridente, pero que refleja el ánimo con que el electorado o parte de él recibió esta primera noticia sobre el monto que se propone para el presupuesto del INE en 2018. Hay que decir también que no todos los 25.000 millones son para el INE porque de ellos 18.000 y fracción
son recursos que constituyen el gasto operativo del instituto y el resto es para los partidos políticos. Ahora bien, Carmen, ¿es realmente necesaria esa cantidad tan cuantiosa para los gastos de operación del INE? Pues mira, hay informes, más allá de lo que se dice en los excesos, en los bonos, etcétera, hay señalamientos de la Contraloría General del INE a cargo de Gregorio Guerrero Posas, que ha pues puesto de manifiesto algunos excesos e ineficiencias del INE. Ha señalado el Contralor pago injustificado de un bono de 214 millones al personal, esto se refiere a 2015, al personal que participó en la organización de elecciones locales en la capital, la presencia de aviadores, contratos no finiquitados, rezagos en proyectos inmobiliarios y un crecimiento innecesario de la planta de trabajadores. Ha señalado el Contralor que el INE, por necesidad de los procesos electorales, contrata a pues cierto número de trabajadores, pero el problema es que una vez que concluye el proceso electoral, aquellos trabajadores contratados temporalmente, pues se quedan en el instituto. Y esto pues es algo que evidentemente no debiera ser. Y yo diría que insistiría en que no está en duda la relevancia de las tareas de las instituciones electorales y de los partidos. Lo que resulta cuestionable es que consuman tantos recursos, más aún en tiempos de austeridad y de recorte presupuestal. Algo semejante como lo que tendría que decirse a propósito de ese otro hecho descomunal que hemos comenzado a ver relacionado con la campaña del informe presidencial. Y en este caso decía yo que el INE consume 18,000 millones, pero cerca de 7,000 millones, 6,7, son para el financiamiento público a los partidos políticos. Pero, Carmen, no solamente es eso lo que se llevan los partidos políticos. Hay que sumarle otro por el financiamiento a las dirigencias partidarias en los estados, porque la reforma electoral de 2014 homologó la fórmula en todo el país para calcular el financiamiento estatal. Antes ocurría que cada estado determinaba el financiamiento a sus partidos políticos de acuerdo con sus finanzas propias, pero cuando se hace la reforma de 2014, se homologa la forma de calcular el financiamiento público de los partidos políticos y esto repercute en un clarísimo aumento al financiamiento total de los partidos políticos. Yo he dicho que cuando hay una reforma electoral importante, tiembla el presupuesto nacional. Y en el caso de 2014, también temblaron los presupuestos estatales. Y esto porque los partidos se las ingenian siempre para resultar gananciosos, para tener en cada reforma algo más en cuestiones de financiamiento. Y bueno, sobre esto yo he propuesto desde hace algunos años, unos 5 o 7 años, si no recuerdo mal, eh, una reforma constitucional. Porque esa es otra cosa. El financiamiento de los partidos políticos está determinado en la Constitución General de la República, no en alguna ley. Es el único ente, los partidos políticos, que recibe financiamiento, dinero público, es el único ente que tiene predeterminado su presupuesto en la Constitución. No son nada discretos los partidos políticos. Bueno, mi propuesta es que, conservando la forma de calcular actualmente el financiamiento a los partidos, sencillamente agregar una frase
a la Constitución en la parte relativa que diga que una vez calculada la bolsa, conforme a los elementos que ya conocemos, esta bolsa solamente se repartirá en un porcentaje igual al de la participación ciudadana en la elección federal más reciente. Con esto, automáticamente bajaría el financiamiento público, pero además se lograría interesar a los partidos en que la gente acuda masivamente a las urnas, lo cual solamente por excepción ocurre, pero a los partidos políticos, pues no les importa mucho, porque independientemente del porcentaje que vote, el que tenga un voto más es el que gana. Pero con esta forma, que es muy sencilla de redactar, es una frase solamente, digamos, si en una elección vota el 40% del electorado, la bolsa, el porcentaje de la bolsa que se reparte como financiamiento público es el 40%. Y si es el 70%, pues será el 70%. Es una forma práctica fácil de reducir el financiamiento público de los partidos. Pero, Carmen, con esta o con otra fórmula o con otro tipo de reducción como el que ha propuesto el diputado Kumamoto, lo cierto es que es necesario reducir el financiamiento público a los partidos políticos que representan en su cuantía actual, porque no son solo los casi 7,000, insisto, no son solamente los casi 7,000 del que otorgará el INE, que por cierto el INE no puede hacer ahí nada sino aplicar la ley, no es responsabilidad del INE esta parte de su presupuesto, el financiamiento público de los partidos. Pero decía yo que es necesario que se reduzca el financiamiento público porque en la forma actual representa una ofensa a la sociedad, sobre todo a las porciones de la sociedad menos favorecidas económicamente. Pues ahí está este panorama. Eduardo Juchín, muchísimas gracias por los dos bloques y estos comentarios sobre estos dos grandes temas. El asunto de la campaña que se echa a andar hoy rumbo al 5º informe de gobierno y lo que nos has dicho con mucha claridad. Y este asunto de lo que se anunció ayer de la pretensión que tiene, bueno, ponerlo a consideración del Consejo General y luego lo que venga de un presupuesto millonario para las elecciones 2018 por parte del INE. Gracias, Eduardo, por comentar esto. Un abrazo, buenos días y buen viernes. Un abrazo de regreso y muy buen fin de semana para ti y la audiencia. Gracias.